Hablar específicamente de la situación económica de Tarija. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Buenas Bueno, noches. hay tanto que hablar de Tarija. Definitivamente, ¿es o no es el sostén económico en tema de hidrocarburos de nuestro país? Definitivamente, Tarija es una región sumamente importante. Si hablamos de la economía nacional, no podemos dejar de lado lo que es el gas natural. El gas natural es central en la economía nacional, pero especialmente en lo que se refiere a Tarija. Tarija, si vemos la composición de su Producto Interno Bruto, alrededor del 40% corresponde a lo que es hidrocarburos. Es decir, de cada 10 bolivianos, 4 corresponden al gas natural. Entonces, la importancia, tanto para el país, pero sobre todo para el departamento del gas natural, es indiscutible. Entonces, resulta sumamente importante el gas natural. Bueno, con esa introducción vamos a comenzar a brindarle las siguientes preguntas a nuestro entrevistado. La economía de Tarija se ha contraído en los últimos años. Los 10 años han sido negativos. Para Tarija se dice así, pese a que el discurso del presidente ayer en la sesión de honor decía lo contrario respecto a temas hidrocarburíferos. ¿Por qué asegura esto su investigación? Claro, viendo nuevamente solamente estos datos que están disponibles hasta el año 2017, ¿qué encontramos? Desde el año 2015 que hay una contracción continua del producto tarijeño. Decreció en más del 2%, luego en 6% el 2016 y el 2017 en 3.7%. Una deceleración que es evidente. Entonces, si bien los anteriores años hubo casi de manera interrumpida, aproximadamente desde el año 2003, un crecimiento importante en Tarija, esto se detuvo casi en seco y empezó a contraerse desde el 2015. ¿A qué se debe esto? Justamente al cambio de tendencia que hubo en la economía internacional. Eso quiere preguntar, los precios internacionales son los que rigen el precio en nuestro país y eso no es de beneficio, ¿no es cierto, licenciado, por favor, para la economía de ninguno de los países de la región? Claro, eventualmente sí el precio que se nos paga en general por el gas natural, al estar indexado al precio del petróleo, una canasta de fuels, entre los que el más importante, pongamos así, es el precio del petróleo, sí trajo beneficios. Trajo beneficios en el sentido que logró incrementar los recursos que se recibió. Eso fue algo muy positivo. Sin embargo, el problema viene cuando no se utilizan bien estos recursos. Y esto se hace evidente en la economía de Tarija, ya que si tomamos en cuenta todos los sectores, los principales sectores económicos de Tarija, omitiendo solamente lo que es el sector hidrocarburífero, vemos que el crecimiento en conjunto del resto de las otras 10 actividades económicas llega desde el 2006 hasta el 2017 en promedio crecieron apenas en 1.5%. Son 11 actividades las que se detallan, claro, en el informe, ¿no? Claro, y si quitamos la incidencia de hidrocarburos, el promedio baja de 3.7% a 1.5%. Entonces, ahí se ve claramente la incidencia y la influencia que existe de los hidrocarburos en la economía tarijeña. ¿Y qué es lo que pasa con los impuestos? El IDH también juega un papel importante en esta base económica que tienen los recursos naturales, pero sobre todo los hidrocarburos nacionalizados, decía el vicepresidente también, y eso era un plus que daba su gobierno. Sin duda ha habido un incremento importante de los recursos recibidos por Tarija. Desde el 2011 se ve un incremento más acelerado, pero que llega a un tope el año 2014. Por ejemplo, los recursos que llegan por concepto de hidrocarburos, las regalías por hidrocarburos, llegó a un tope de aproximadamente 500 millones de dólares el año 2014. Y a partir de ahí, nuevamente, debido al cambio en el contexto internacional que nos impactó de manera importante, se ve cómo cae, y el año 2017 lo que se recibió fue, si no me equivoco, 172 millones de dólares. Eso es más o menos lo que en un nivel de recursos que se recibían una década atrás.
Entonces la caída es sumamente importante, es una caída de aproximadamente 2/3. 2/3, entonces eso muestra la magnitud, el impacto. Llama la atención que no solamente cae los hidrocarburos, sino en la composición del producto, sino también la construcción. La construcción, que se hablaba que era un sector que estaba ganando dinamismo en todo el país, y en Tarija se veía más construcción, etcétera, etcétera, pero igualmente paró en seco. Es que han sido datos presentados por el propio Ministerio de Economía, haciendo referencia al crecimiento de otros rubros en territorio nacional que estarían ayudando también al crecimiento de este Producto Interno Bruto y del crecimiento económico, como decía el ministro del área. Hemos hablado de las principales actividades económicas, pero básicamente, pese al trabajo que se desarrolla en otras áreas, ¿Tarija es dependiente del gas al 100%? ¿Estoy entendiendo eso? Sí, es sumamente dependiente. Recientemente salió un dato muy interesante, publicado en el Instituto Nacional de Estadística. Justamente hoy salió a razón del aniversario de Tarija. Y ahí hay un dato que me llamó mucho la atención, que es el dato de desempleo. El último trimestre del año pasado, el desempleo a nivel nacional estaba estimado alrededor del 4.3%. Ese es el dato promedio para la zona urbana de Bolivia. Pero el dato solamente de Tarija muestra que el último trimestre del año pasado, el desempleo en Tarija llegó al 7.2%. Casi dobla la cifra. Exacto. Entonces eso muestra que efectivamente la contracción de la economía tarijeña no solamente es que se recibió una menor cantidad de recursos y que hay problemas con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. No, esto también está impactando directamente a lo que es la gente. Creo que motivo de otra charla, y va a ser próxima, licenciado, va a ser el tema del empleo en territorio nacional, porque hay que analizar la fórmula que se está utilizando actualmente para poder también medir la tasa de empleo y desempleo en territorio boliviano. Hablamos de materia en Tarija, hablamos de la economía. El rol del precio de las materias primas ha jugado también un papel importante. En los últimos 10 años, un boom en los precios de la materia prima a nivel internacional, y se dice que esto también le ha regalado beneficios a nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado en Tarija? Sí, definitivamente. De los departamentos más beneficiados, de las regiones más beneficiadas, justamente fue Tarija. Esto logró incluso que su ingreso per cápita sea el más alto de la región, bueno, del país, perdón, que ya venía desde hace algunos años, pero actualmente se encuentra alrededor de $5.400. Aún así, este nivel es inferior al que se tenía en 2014. ¿Qué sucedió? El precio, como había mencionado anteriormente, benefició mucho. Benefició mucho a los ingresos nacionales y los recursos recibidos por el departamento. Sin embargo, al haber caído el precio a nivel internacional, el precio del petróleo, fue un gran impacto. En determinado momento se dijo que el 2009 igual habíamos pasado por una caída del precio del petróleo y que no iba a haber mayores problemas, que esto era similar. Sin embargo, no. La gran diferencia es que esta caída que sucede ya a finales del año 2014 es mucho más extendida, es de una duración mucho más larga. El 2009 la recuperación fue en casi un año. Después de la caída tan pronunciada del precio del petróleo, se recuperó en aproximadamente un año. En cambio, después del 2014, cuando hubo nuevamente una caída, el precio se mantuvo bajo. Existe ciertamente una tendencia al alza en el precio del petróleo, y obviamente eso beneficia a lo que se paga por la exportación de gas natural, tanto Argentina como Brasil. Sin embargo, tenemos un nuevo problema, que en este caso viene a ser la producción de gas natural. La producción en el departamento también viene declinando. No solamente hay problemas de oferta, sino también de demanda. Es que si hablamos de producción, si hablamos de reservas, nos ha llamado la atención. El año pasado se entregaba un informe respecto a las reservas de gas en el país y no se cumple con las leyes, porque cada 2 años debería actualizarse esta información, visto que básicamente somos un país que vive de la producción de hidrocarburos. Lo que dice usted relacionado a Tarija es alarmante.
hizo referencia a la exportación de hidrocarburos a Brasil y Argentina. El embajador de Argentina en nuestro país decía en las últimas horas que Bolivia es un mercado confiable y que sí van a seguir haciendo negocios. Pero ¿qué tipo de negocios? Hablemos de precios y hablemos de volúmenes. Eso llama la atención. Sí, justamente el panorama es distinto. La situación es distinta porque en la actual situación no solamente el problema es que la producción está mermando cada vez más. El máximo de producción fiscalizada el año 2014 de Tarija fue aproximadamente 41 millones de metros cúbicos promedio día. El 2018 el promedio llegó a algo así de 28, 29. Y el descenso fue continuo. Entonces, hay un problema de abastecimiento. O sea, Bolivia no está pudiendo cumplir con sus compromisos a cabalidad. ¿Y qué es lo que pasa en el mercado interno? Porque el discurso es que se garantice el abastecimiento en territorio nacional. Y sí, no solamente es el discurso, sino que también por ley tiene que abastecerse el mercado nacional. Esperemos que no lleguemos a una situación en la que se tenga que ver a qué mercado externo, si a Brasil o Argentina les reducimos algo los volúmenes exportados y abastecemos como se debe al mercado interno, lo cual traería muchos problemas. Confío en que no se llegue a esa situación, pero en caso extremo sí nos veríamos en esa situación. Y si dejamos de exportar hay un doble problema. Por un lado, no vamos a recibir esos ingresos que corresponden por la venta del gas natural, y por otro lado, lo que la sanción al incumplimiento de contrato. La sanción y el abastecimiento al mercado interno, que en muchos casos es con subsidio. Entonces, perderíamos una cantidad importante de recursos. Y eso llama también la atención de toda nuestra gente. Las cifras de las regalías han disminuido también en los últimos años en territorio nacional, pero más aún en el departamento de Tarija. Y hoy las propias autoridades no solamente el departamento, sino la ciudad de Tarija como tal, han hecho referencia a esto en los discursos. Sí, es innegable. Es algo que veía venirse. Nuevamente, al caer los precios, se recibe un menor valor por lo que se exporta. Y más aún, si no solamente caen los precios, sino en 2 años seguidos cayeron los precios y el volumen. Entonces, eso fue un fuerte impacto para una economía que el 40% se debe a los hidrocarburos. Entonces, el impacto es mucho más fuerte y directo en la región de Tarija. Y como le digo, claro ejemplo de eso es el desempleo, que está más elevado. Como investigador económico, y haciendo referencia a estas actividades económicas que también han tenido crecimiento no muy elevado, pero significativo en el departamento, ¿qué actividades habría que potenciar en Tarija, visto de que, es más, los datos presentados por el Ministerio de Economía han marcado cifras rojas en tema de hidrocarburos, si hablamos de números, de ganancias y de dinero? Hay algo muy importante ahora, igual relacionado con lo que es el empleo. La mayor parte de la población ocupada está en el sector comercial. Igual en ese caso, el 27% de los tarijeños trabajan en lo que es comercio, frente a un 22% que es el dato nacional. El comercio está fuertemente ligado a lo que es la informalidad. Entonces, la gente se dedica a esto no porque, en la mayoría de los casos, no porque sea de su preferencia y sea su primera opción, sino simplemente porque es la actividad que ve más rentable. En ese sentido, vemos que el segundo sector más importante es la administración pública, siendo que Tarija no es la sede de gobierno. Entonces eso también llama la atención. Claro. Tal parece que el Estado está logrando expandirse, el Estado está aumentando la burocracia, pero no está logrando generar mayores ingresos y mayor riqueza en la población como tal. Y eso también pasa por la distribución. Los hidrocarburos como tal no generan muchos empleos. No generan muchos empleos, es una actividad que necesita cierta capacidad técnica, ciertos especialistas que no van a ser contratados en grandes cantidades. Entonces, en ese sentido, resultaría muy importante, por ejemplo, una actividad que se puede ver a primera vista es la turística, y algo que parece interesante es esto, por ejemplo, la ruta
del vino, la ruta del Singani y estas actividades que tienen que ver también con el turismo. ¿Por qué no se potencian estas actividades? Porque la actividad vitivinícola en Tarija dice que tan solo da aproximadamente empleo a 2.000 familias y vemos el número de población, según el último censo en Tarija, pese a ser uno de los departamentos más pequeños, ha tenido pues crecimiento significativo también. Sí, exactamente. Y el rol que debería jugar, yo creo que esto es muy importante, no solamente con Tarija, sino con el país en general. El rol que debería jugar el Estado como tal sería de ayudar y cooperar al sector privado. El sector privado analizar, ver sus potencialidades y hablar con el gobierno y decir, bueno, nosotros pensamos hacer esto y ver cómo el Estado puede cooperar con eso. El Estado no tiene por qué decirle, ustedes me hacen esto. El Estado no tiene, y es algo que en los últimos años hemos visto constantemente, que el Estado está tratando de direccionar las inversiones, está tratando de direccionar lo que tiene que hacer el sector privado. Y en realidad lo que debería hacer es acompañar. Lo mismo pasa con la inversión pública. La inversión pública debería ser complementaria, no sustitutiva de la inversión privada. Debería ir de la mano del sector privado y ver las potencialidades y dónde puede ayudar. Entonces ahí se necesita un camino mucho más expedito en el sector para el sector privado, y en eso tiene que ayudar el sector público, cooperando, no sustituyendo, no creando empresas, simplemente cooperando y viendo en qué sectores pueden ayudar. Entonces yo creo que eso es muy importante, que cambie la visión del Estado para cooperar al sector privado y no para sustituirlo. ¿Cómo debe actuar el Estado en el tema del contrabando? Ahí hay algo muy, muy importante que, bueno, entre otras cosas también ahí podemos ver lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio da señales, y esto muestra que en cierto sentido fomenta el contrabando. ¿Por qué? Nosotros nos mantenemos con un tipo de cambio fijo y la región varía. Distintos países varían, que bueno, eso es tema aparte, modifican su tipo de cambio. Y eso puede encarecer o abaratar sus productos en relación a los nuestros. Y si nosotros nos mantenemos bajo la misma lógica, entonces ciertamente hay un efecto gracias al tipo de cambio. Entonces, un elemento que debería analizarse y ver cómo se podría hacer, qué elementos se podrían cambiar y los tiempos, tendría que ver con el tipo de cambio, que está fijo desde diciembre del 2011. En segundo lugar, hace tiempo salió la noticia, el dato de que alrededor del 60% del contrabando que ingresa a Bolivia es por Chile. En ese sentido, si ingresa por Chile, sabemos qué lugar tenemos que proteger, más que nada. Sabemos dónde hay que concentrarse. Entonces, hay que hacer esfuerzos más grandes en ese sentido. Hay que tratar de ver cómo cuidar las fronteras, pero principalmente hay que ver también qué vamos a hacer con el tipo de cambio, qué vamos a hacer con nuestra economía, y es indiscutible que tenemos que potenciar a nuestras empresas. Quedó todo claro, licenciado. Quiero agradecerle por habernos acompañado en este 15 de abril, porque si bien 202 años se festejan en esta región tras la batalla de la Tablada, estos son los trabajos y las investigaciones que llaman la atención de la academia para poder encontrar una solución a problemas que de repente están afectando a la ciudadanía, en esta oportunidad a la ciudadanía del departamento de Tarija. Seguro que va a ser convocado para hablar del tema del empleo y tener una visión tan amplia y clara como la que nos ha dado en esta jornada. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿Dónde podemos encontrar la publicación? Pueden entrar en la página de la Fundación Milenio, y ahí están los informes nacionales de coyuntura. Este es el más reciente, si no me equivoco es el 421, pero bueno, ahí está en la página de la Fundación Milenio. Pueden descargarlos y hay una variedad de materiales que publica y están totalmente disponibles.
Sí, definitivamente muy interesante, porque además se hace referencia que a cumplir una nueva conmemoración de la batalla de la Tablada, Tarija muestra un desempeño negativo que se refleja en sus principales indicadores. A pesar que el gobierno dijo otra cosa en los últimos 13 años, lo dijo así el vicepresidente y el ministro de Hidrocarburos, alrededor de 5.000 millones de dólares ingresaron a la región por el tema de hidrocarburos. Hacemos una pausa, luego tenemos más. Hemos conversado con Enrique Aranibal Bacarreza, quien es investigador económico.